Lectura de enero 28. Libro de Éxodos, capítulos del 5 al 7. Entonces Moisés fue ante el Señor y protestó: Señor, ¿por qué me trajiste toda esta desgracia a tu propio pueblo? ¿Por qué me enviaste? Desde que me presenté ante el faraón como tu vocero, él se ha vuelto aún más brutal contra tu pueblo, y tú no has hecho nada para rescatarlos. Entonces el Señor le dijo a Moisés: Ahora verás lo que le haré al faraón. Cuando él sienta el peso de mi mano fuerte, dejará salir al pueblo. De hecho, él mismo los echará de su tierra. Dios también le dijo: Yo soy Yahweh, el Señor. Me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como el Shaddai, Dios Todopoderoso, pero a ellos no les revelé mi nombre, Yahvé, y reafirmé mi pacto con ellos, mediante el cual prometí darles la tierra de Canaán, donde vivían como extranjeros. Puedes estar seguro de que he oído los gemidos de los israelitas, que ahora son esclavos de los egipcios, y tengo muy presente mi pacto con ellos. Por lo tanto, dile al pueblo de Israel: Yo soy el Señor, te liberaré de la opresión que sufres y te rescataré de la esclavitud en Egipto. Te redimiré con mi brazo poderoso y con grandes actos de juicio. Te tomaré como pueblo mío y seré tu Dios. Entonces sabrás que yo soy el Señor tu Dios, quien te ha librado de la opresión de Egipto. Te llevaré a la tierra que juré dar a Abraham, a Isaac y a Jacob. Te la daré a ti como tu posesión exclusiva. Yo soy el Señor. Así que Moisés le dijo al pueblo de Israel lo que el Señor había dicho, pero ellos no quisieron escuchar más porque estaban demasiado desalentados por la brutalidad de su esclavitud. Luego el Señor le dijo a Moisés: Vuelve a hablar con el faraón, rey de Egipto, y dile que deje salir de su territorio al pueblo de Israel. Pero Señor, contestó Moisés, si mi propio pueblo ya no quiere escucharme, ¿cómo puedo esperar que me escuche el faraón? Soy tan torpe para hablar. Pero el Señor habló con Moisés y con Aarón y les dio órdenes para los israelitas y para el faraón, rey de Egipto. El Señor mandó a Moisés y a Aarón a sacar de Egipto al pueblo de Israel. Los siguientes son los antepasados de algunos de los clanes de Israel. Los hijos de Rubén: el hijo mayor de Israel fue Hanoc, Falú, Hezrón y Carmí. Sus descendientes fueron los clanes de Rubén. Los hijos de Simeón fueron Jemuel, Jamín, Ohad, Jaquín, Zohar y Saúl. La madre de Saúl fue una mujer cananea. Sus descendientes fueron los clanes de Simeón. Estos son los descendientes de Leví, tal como aparecen en los registros de familia. Los hijos de Leví fueron Gersón, Coat y Merari. Leví vivió hasta 137 años. Entre los descendientes de Gersón se encontraban Libni y Simei. Cada uno de ellos llegó a ser el antepasado de su clan. Entre los descendientes de Coat se encontraban Amram, Izhar, Hebrón y Uziel. Coat vivió hasta los 133 años. Entre los descendientes de Merari estaban Mahli y Musi. Los siguientes son los clanes de los levitas, tal como aparecen en los registros de la familia. Amram se casó con Jocabed, hermana de su padre, y ella dio a luz 2 hijos, Aarón y Moisés. Amram vivió hasta los 130 años y 137 años. Los hijos de Asram fueron Coreb, Nefeg y Zicri. Los hijos de Uziel fueron Misael, Elzafán y Sitri. Aarón se casó con Eliseba, hija de Aminabad y hermana de Nazón. Ella dio a luz a sus hijos Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Los hijos de Coré fueron Asir, Elcana y Abisaf. Sus descendientes formaron los clanes de Coret. Eleazar, hijo de Aarón, se casó con una de las hijas de Futiel y ella dio a luz a sus hijos Finés.
Estos son los antepasados de la familia levitas registrados según sus clanes. El Aarón y el Moisés mencionados en la lista anterior son a quienes el Señor dijo: saquen al pueblo de Israel de la tierra de Egipto como a un ejército. Moisés y Aarón fueron los que hablaron con el faraón, rey de Egipto, acerca de sacar de Egipto al pueblo de Israel. Cuando el Señor habló con Moisés en la tierra de Egipto, le dijo: yo soy el Señor, dile al faraón, rey de Egipto, todo lo que te digo. Pero Moisés discutió con el Señor, argumentando: no puedo hacerlo, soy tan torpe para hablar. ¿Por qué debe escucharme el faraón? Entonces el Señor le dijo a Moisés: presta mucha atención a lo que voy a decir. Yo haré que para el faraón parezcas como Dios, y tu hermano Aarón será tu profeta. Dile a Aarón todo lo que te mandé. Y Aarón deberá ordenarle al faraón que deje salir de su territorio al pueblo de Israel. Sin embargo, haré que el corazón del faraón se ponga terco para poder multiplicar mis señales milagrosas y mis maravillas en la tierra de Egipto. Aún así, el faraón se negará a escucharme. Por eso alzaré mi puño contra Egipto. Luego rescataré a mis ejércitos, a mi pueblo los israelitas, de la tierra de Egipto con grandes actos de juicio. Cuando levante mi mano poderosa y saque a los israelitas, los egipcios sabrán que yo soy el Señor. Así que Moisés y Aarón hicieron tal como el Señor les mandó. Moisés tenía 80 años y Aarón 83 cuando presentaron sus demandas ante el faraón. Después el Señor le dijo a Moisés y Aarón: el faraón les dirá: muéstrenme un milagro. Cuando lo hagan, dile a Aarón: toma tu vara y arrójala al suelo delante del faraón, y la vara se convertirá en una serpiente. Entonces Moisés y Aarón fueron a ver al faraón e hicieron lo que el Señor les había ordenado. Aarón tiró su vara al suelo delante del faraón y los funcionarios, y la vara se convirtió en una serpiente. Entonces el faraón llamó a sus sabios y a sus hechiceros, y los magos egipcios hicieron lo mismo con sus artes mágicas. Tiraron sus varas al suelo y las varas también se convirtieron en serpientes. Pero la vara de Aarón se tragó a las varas de ellos. Sin embargo, el corazón del faraón siguió endurecido, continuó negándose a escucharlos, tal como el Señor les había dicho. Luego el Señor le dijo a Moisés: el corazón del faraón es obstinado y todavía se niega a dejar salir al pueblo, así que irás a ver al faraón por la mañana. Cuando descienda al río, párate junto a la ribera del río Nilo para encontrarte ahí con él. No te olvides de llevar contigo la vara que se convirtió en serpiente. Luego anúnciale lo siguiente: el Señor, Dios de los hebreos, me envió a decirte: deja ir a mi pueblo para que me adore en el desierto. Hasta ahora te has negado a escucharlo. Por lo tanto, esto dice el Señor: te mostraré que yo soy el Señor. Mira, con esta vara que tengo en la mano golpearé el agua del Nilo, y el río se convertirá en sangre. Los peces del río morirán, y el río apestará, y los egipcios no podrán beber agua del Nilo. Luego el Señor le dijo a Moisés: dile a Aarón: toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto. Todos sus ríos, canales y todos los estanques y todos los sitios de agua convertirán toda el agua en sangre. En todo Egipto el agua se transformará en sangre, incluso el agua almacenada en las vasijas de madera y en tinajas de piedra. Moisés y Aarón hicieron tal como el Señor les ordenó, a la vista del faraón y de todos los funcionarios. Aarón extendió su vara y golpeó el agua del Nilo. De repente todo el río se convirtió en sangre, murieron los peces del río y el agua quedó tan asquerosa que los egipcios no podrían beberla. Había sangre por todas partes en la tierra de Egipto, pero los magos de Egipto volvieron a usar sus artes mágicas y también convirtieron el agua en sangre. De modo que el corazón del faraón siguió endurecido y se negó a escuchar a Moisés y Aarón.
Tal como el Señor había dicho, el faraón regresó a su palacio y no le prestó más atención al asunto. Entonces los egipcios cavaron en las riberas del río en busca de agua potable, porque no podían beber el agua del Nilo. 7 días pasaron desde el momento en que el Señor hirió el Nilo. Libro de Mateo, capítulos 18 y 19. Luego Pedro se le acercó y preguntó: Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a alguien que peca contra mí? ¿7 veces? No, 7 veces, respondió Jesús, sino 70 veces 7. Por lo tanto, el reino del cielo se puede comparar a un rey que decidió poner al día las cuentas con los siervos que le habían pedido préstamo o dinero. En el proceso, le trajeron a uno de sus deudores que le debía millones de monedas de plata. No podía pagar, así que su amo ordenó que lo vendieran, junto con su esposa, sus hijos y todo lo que poseía para pagar la deuda. El hombre cayó de rodillas ante su amo y le suplicó: por favor, tenme paciencia y te lo pagaré todo. Entonces el amo sintió mucha lástima por él y lo liberó y le perdonó la deuda. Pero cuando el hombre salió de la presencia del rey, fue a buscar a un compañero, también siervo, que le debía unos pocos miles de plata. Lo tomó por el cuello y le exigió que le pagara de inmediato. El compañero cayó de rodillas ante él y le rogó que le diera un poco más de tiempo. Ten paciencia conmigo y yo te pagaré, le suplicó, pero el acreedor no estaba dispuesto a esperar. Hizo arrestar al hombre y lo puso en prisión hasta que pagara toda la deuda. Cuando algunos de los otros siervos vieron esto, se disgustaron mucho. Fueron ante el rey y le contaron todo lo que había sucedido. Entonces el rey llamó al hombre y al que había perdonado y le dijo: siervo malvado, te perdoné esa tremenda deuda porque me lo rogaste. ¿No deberías haber tenido compasión de tu compañero así como yo tuve compasión de ti? Entonces el rey, enojado, envió al hombre a prisión para que lo torturaran hasta que pagara toda la deuda. Eso es lo que les hará a mi Padre Celestial a ustedes si se niegan a perdonar de corazón a sus hermanos. Cuando Jesús terminó de decir esas cosas, salió de Galilea y descendió a la región de Judea, al oriente del río Jordán. Grandes multitudes lo siguieron, y él sanó a los enfermos. Unos fariseos se acercaron y trataron de tenderle una trampa con la siguiente pregunta: ¿se permite a un hombre se divorcie de su esposa por cualquier motivo? Jesús respondió: ¿no han leído las Escrituras? Ahí está escrito que desde el principio Dios los hizo hombre y mujer. Y agregó: esto explica por qué el hombre deja a su padre y madre y se une a su esposa, y los dos se convierten en uno solo. Cuando ya no son dos, sino uno, que nadie separe lo que Dios ha unido. Entonces preguntaron: ¿por qué dice Moisés en la ley que hay un hombre que podría darle a su esposa un aviso de divorcio por escrito y despedirla? Jesús contestó: Moisés permitió el divorcio solo con una concesión ante la dureza del corazón de ustedes, pero no fue la intención original de Dios. Y les digo lo siguiente: el que se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio, a menos que la esposa le haya sido infiel. Entonces los discípulos le dijeron: ¿y si así son las cosas, será mejor no casarse? No todos pueden aceptar esa palabra, dijo Jesús. Solo aquellos que reciben ayuda de Dios. Algunos nacen como eunucos y otros los hacen eunucos, y otros optan por no casarse, por amor al reino del cielo. El que pueda, que lo acepte. Salmo 23, versículos del 1 al 6. El Señor es mi pastor. Tengo todo lo que necesito. En verdes prados me deja descansar. Me conduce junto a arroyos tranquilos. Él renueva mis fuerzas. Me guía por sendas correctas y así da honra a su nombre. Aun cuando yo pase por el valle más oscuro, no temeré,
porque tú estás a mi lado, tu vara y tu callado me protegen y me confortan. Me preparas un banquete en presencia de mis enemigos. Me honras ungiendo mi cabeza con aceite. Mi copa se desborda de bendiciones. Ciertamente tu bondad y tu amor inagotable me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor viviré por siempre. Libro de Proverbios, capítulo 5, versículos del 22 al 23. Un hombre malvado queda preso por sus propios pecados. Son cuerdas que lo atrapan y no lo sueltan. Morirá por falta de control propio, se perderá a causa de su gran insensatez. Gracias por escuchar la lectura de hoy con nosotros. Síguenos en nuestro canal, suscríbete para recibir notificaciones de nuevas lecturas y compártenos para propagar la palabra. Ten un lindo día, que Dios te bendiga.